que damos gracias al Eterno, porque estamos donde tenemos que estar. Estamos a las puertas, estamos más cerca de Él. Y gracias a Giselle y a Marce que han corrido con esto. Y nos han ayudado a poder tener el lugar y hacer todas las negociaciones. Ya le dieron a Marce todas las llaves del lugar. Entonces ya no hay problema. Solo falta el control del portón, nada más. Ok. Ya oraron, ¿verdad? Ah, bueno, ok. ¿Verdad? ¿Oraron en la casa? Ah, bueno. Sí. ¿No dejaron el Espíritu Santo afuera? No, ¿verdad? Ah, bueno. Ok. Para los que estuvieron el jueves en la Yeshiva, voy a dar el mismo tema, pero no igual. El mismo, pero no igual. Aquí es la versión, ¿cómo es? Full Contact. Con aires de Mortal Kombat. Sí. La pregunta inicial es, ¿existe realmente el infierno? No existe cultura sobre el planeta Tierra, antigua o moderna, que no maneje el concepto del infierno. Obviamente varía mucho, sobre todo en las culturas antiguas, cómo era la percepción egipcia del infierno, cómo era la percepción que en el idioma egipcio es el Duat o el inframundo. Los mayas también tienen un concepto del infierno, no como un lugar de castigo, ¿verdad?, sino todo lo contrario. Es decir, muchas culturas tienen su idea del infierno. Pero el punto nuestro es, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Y contra qué tenemos que luchar para definir el tema? Entonces, ¿es un mito? ¿Es una realidad espiritual? ¿O es una metáfora? No solo una realidad, sino un lugar. Entonces, vamos a transitar en este mapa. Etimología de la palabra, vamos a ver de dónde viene la palabra infierno, qué significa etimológicamente hablando, un poquito de la historia y la instrucción que la escritura nos da. También vamos a ver un punto que para mí es fundamental, el infierno como una construcción teológica, que ahí es donde nos vamos a ocupar más, tal vez no en esta clase, sino en la siguiente, y un argumento de manipulación religiosa. Y el tercer bloque será nuestro Padre Eterno, su amor y la condenación eterna y el fuego de su gloria. Ok. Aquí hay dos campos, aquí adelante. Y el fuego de su gloria. Ok. Entonces, prepárese para este viaje. Los que ya lo oyeron, pues ya lo van a recibir. ¿Por qué? Porque el concepto infierno, como tradicionalmente se ha planteado, es un lugar de condenación eterna. Las religiones lo han usado como el coco, o el viejo el saco, o el viejo la bolsa, dicen en Venezuela. Ha sido el tema casi que central juntamente con el pecado. La religión ha usado el infierno para que las personas busquen a Dios. Entonces la gran pregunta es, bajo esta idea, ¿se busca por temor o por amor? O sea, si yo no quiero quemarme las pestañas en el infierno, ¿qué tengo que hacer? Buscar a Dios.
Pero ahí surge entonces la pregunta, ¿cuál es la motivación? ¿Es el amor y establezco una relación por amor? ¿O es el temor y establezco una relación por el temor? El temor es un gran motivador. Entonces, la religión, y me adelanto un poco, ha usado el infierno como un motivador de temor. Muchas cosas se hacen y se han hecho por temor a quemarse en las pailas del infierno. El amor es libre. En el amor hay libertad de decisión. En el amor hay respeto a lo que se piensa aunque no se piense igual. En la religión es imposición, es control, es dominio, etcétera. Ok. Etimología de la palabra. Viene del latín infernus o infernum, que significa lugar de abajo o lugar inferior. ¿Ok? Ya Pablo nos lo dice cuando en, en, en Filipenses él plantea que a Yeshua le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que está arriba, abajo y debajo confiese que Él es Señor. Entonces, hay un reconocimiento del lugar de abajo. Lugar subterráneo, lugar de destino de los muertos para castigo eterno para los pecadores. Este es el argumento tradicional. Entonces, primero, la palabra etimológicamente lo que significa es lugar de abajo. Luego, tradicionalmente, el infierno es un lugar de tormento. Es un lugar de fuego para los pecadores, para un castigo eterno. ¿Ok? Y necesitamos meterle mente a eso. ¿Por qué? Porque es pasar una eternidad como los pollitos los pollos de aquí abajo, a fuego. Entonces, yo les pongo ahí sobre la mesa el planteamiento inicial. Un Dios de amor estaría complacido en tener a los hijos, llamémosle los buenos, y por acá a los malos, eternamente a fuego lento, bajo una condenación y sufrimiento. Lugar que arde con fuego. Es supuestamente un lugar espiritual que arde con fuego natural. Originalmente no era así, era solo un lugar abajo, como el inframundo. Entonces, la idea inicial del concepto infierno no tenía que ver con un lugar de tormento eterno, sino con un lugar ubicable físicamente ahí abajo. Sí, con el elemento fuego. Pero después vamos a plantear la otra. ¿Es un fuego de Dios o es un fuego de castigo eterno? Porque si es un lugar espiritual y arde en fuego, ese fuego no puede ser un fuego natural. Pero entonces, ¿el fuego de quién es? ¿De Satanás o de Dios? ¿Será el fuego de su gloria o el fuego de condenación del enemigo? Ahí se la dejo. Infierno es el intento de traducir, según una posición tradicional, las palabras Sheol y Hades. La palabra Sheol es hebreo, que significa lugar de los muertos. That's it, nada más. Lugar de los muertos. Y la palabra Hades, griego, de igual manera. Claro, con la palabra Hades tenemos la mitología griega detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces estamos hablando del guardián del Hades, ¿verdad? Que lleva su mismo nombre, Hades, etcétera. Pero en esencia es el lugar donde iban los muertos. Pero en los dos lugares
Los dos lugares son planteados por la historia como lugares de tormento eterno. En los dos casos, Sheol y Hades son lugares de transición. Pues si vamos al griego, los muertos iban a un lugar y esperaban al barquero que tenían que pagarle al Caronte, pagarle 2 monedas, ¿verdad? Para poder cruzar al otro lado. Se las ponían en los ojos, exactamente. Entonces, no es un lugar permanente, sino un lugar transitorio, como una sala de espera. ¿Esperaban qué? El juicio. En el pensamiento egipcio igual sucedía, en la mitología egipcia igual. Anubis era el que pesaba las almas con una pluma. Mi alma con una pluma. Y él determinaba si pasaba o no pasaba, igual con una barca al otro lado. Pero guarda relación. Entonces, en esencia, no habla estos dos lugares del lugar de tormento, y menos eterno, sino un lugar de transición. El concepto plantea la idea de un Dios que atormenta por la eternidad a seres humanos y a ángeles. Esta es la interpretación tradicional y más común, difundida a partir del cristianismo romano, y más adelante les voy a dar los argumentos. Entonces, poco a poco, el lugar que era para los muertos sufrió un proceso, una transición, una transformación, paso a paso, para convertirse en un lugar de tormento eterno. Pues quiero ser reiterativo en esto. Inicialmente no era así. Repito, subrayo, recalco. Era un lugar de espera. ¿Espera de qué? Del juicio. Y no un lugar de tormento eterno. Entonces, el concepto original de infierno sí concuerda, sin ser una traducción literal, pero en concepto, en idea, sí concuerda con el pensamiento original de las dos palabras, Sheol y Hades. Pero con el tiempo sufrió una transformación, hay una transición a un lugar de tormento. Entonces la gran pregunta es ¿dónde, cuándo y con quiénes sucede esto? Y si respondemos a esa pregunta tenemos la mano criminal, porque lo hay. Los traductores, en su intento de traducir del hebreo, del griego al latín, entonces usan la palabra infierno, que en otro sentido también habla de dentro, inferno, algo que arde adentro. ¿Ok? Entonces aquí podría aplicar la parte metafórica del asunto. Y de hecho la usamos. No, hombre, estoy viviendo un infierno. Viera qué infierno me tengo por dentro. Hablando de problemas, de situaciones no resueltas, de un conflicto adentro, etcétera. O sea, cualquier situación complicada se le aplica el término infierno. No, hombre, eso es un infierno. Pueblo pequeño, infierno grande. O sea, la palabra estaba usada metafóricamente, pero en su idea original sufre una transición. Y en mi opinión, que genera una distorsión enorme y horrible. La idea original era un lugar de tránsito,
mientras llegaba el juicio, un lugar de espera. Entonces aquí nos acordamos de lo que Salomón dijo, ¿verdad? Que el muerto muerto está y nada sabe y espera el juicio. Que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo a la tierra y el alma reposa en el Hades. Porque el espíritu de Dios no, no, no va a pasar por un juicio. El cuerpo vuelve al polvo y cuando no lo devuelvan va a estar redimido. Con algunos retoquecitos, ¿va? Esperemos. Sí, tal vez un poquito más alto, menos peso, sé yo, o más peso. No sé vos, ¿qué opinas? Pero lo que recibe el juicio, que justamente es lo que se salva, es el alma. En ese sentido, Platón fue el que planteó la inmortalidad del alma, de forma incondicional. De ahí nace una corriente de pensamiento que se llama el universalismo, universalismo, que plantea que los humanos, los ángeles y aún Satanás al final se salvarán. Y tampoco así, ¿verdad? No, no, no. Eso no, no. Después de todas las que hizo, van a decir que se va a sentar conmigo al lado. Jamás, jamás. Yo soy de Lomas de Ayarco, él es de allá abajo. De la- Es por esa razón que Yeshua desciende a las partes bajas de la tierra para establecer la justicia de Jehová a todo aquel que había muerto y extenderles la redención. Mucho creyente, cristiano, etcétera, tiene conflictos en creer que Yeshua descendió a las partes bajas. Pero Efesios 4, 1 de Pedro 3, lo dice con toda claridad. ¿Y para qué lo hizo? El amor del Padre. Y vean que aquí les voy a plantear el conflicto. El amor del Padre envió a su Hijo para redimir, para que los que un día estuvimos en su vientre volviéramos a casa. Los de- Ujú. Entonces el texto dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? ¿Eso a través de qué? A través de Yeshua. Toda la profecía bíblica del primer pacto apunta a él, apunta al plan de restauración, al plan de redención. Pedro lo dice en Hechos 3, 19 al 21, lo dice con toda claridad. Le dice a la gente que está ahí, bautícense y hagan teshuva para que sean borrados sus pecados. Y dice, y vengan de la presencia tiempos de refrigerio, para que Él envíe a Yeshua, que fue antes anunciado, al cual es necesario que el cielo retenga, no reciba, ya había sido recibido, retenga hasta la restauración de todas las cosas. Es decir, en la segunda venida de Yeshua depende de la restauración de todas las cosas. Ujú. Cuando Yeshua viene, se cumple lo que Pablo dice. La intención del Padre es reunir todas las cosas en Yeshua y a partir de él redimir. Pero entonces, ¿qué pasa con los que murieron antes que él? Incluyendo uno de los dos ladrones, incluyendo a Judas. Judas.
Judas se ahorcó. Judas no se ahorcó. Eso no dicen los textos, las copias más antiguas. Derramó su vientre. ¿Quién que se ahorca derrama el vientre? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, para que la justicia del Eterno se cumpliera, Yeshua tuvo que descender después de morir a las partes bajas y cumplir con la profecía de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. ¿Qué hizo ahí? Predicó. ¿A quiénes? A los que habían muerto. Según eh, una historia, llamémosla historia, que Yeshua cuenta, él habla del Hades o del Sheol y de dos lugares que tiene ese lugar. El seno de Abraham, donde iban los justos, y el lugar de tormento, donde iban los no justos. ¿Ok? No se nos explica bajo qué criterio. Si los justos eran los que guardaban Torá y los otros no, no se nos explica. Lo cierto es, y para mí no es complicado el tema, que para que se cumpliera la justicia divina, el mensaje y el que era el mensaje tenía que presentárseles para que ellos tuviesen opción. Al tercer día, Yeshua resucita. Y como dice Pablo en Efesios 4, él lleva cautiva la cautividad. Eso es un botín. ¿Un botín de qué? De almas. Yo quisiera pensar que a todos los que él les presentó el mensaje, lo recibieron. Podría especular y decir, bueno, ahí estaban los nefilim. Tal vez no. Tal vez esos no. Pero bueno, ya eso sería una especulación de mi parte. Lo cierto es que en Mateo 5 se nos narra que las personas vivas veían a sus seres queridos que habían muerto y los veían en su cuerpo, en su alma, en su cuerpo espiritual, porque no fue una resurrección. Eso no fue resurrección, porque ascendieron. Ajá. Quiere decir entonces que la justicia divina se cumple y el mensaje se le entrega a los que estuvieron antes de Yeshua. Para mí esto es un acto hermosísimo del amor del Eterno. ¿Mm? Todos aquellos que estaban en el salón de espera recibieron su audiencia. Pero imagínense, se abrió la tierra, se trajo a Corea y a todos los demás, dice que bajaron vivos, vivos. O sea, yo supongo que murieron allá abajo, después, ¿verdad? Pero bajaron vivos. Pero imagínense después cuando vieron a Yeshua. Dijeron, de este nos habló Moisés. Era él. Y sí, hay un pensamiento rabínico que plantea eso, que aquellas cosas no resueltas dentro de nosotros, negativas, son como una llama, es como un infierno. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la parte metafórica. Ok, clara esa parte. Los que estaban esperando recibieron su juicio, su audiencia. Ahora, esa es la primera parte, porque luego viene la segunda. Cuando Pablo dice, los muertos en Yeshua resucitarán primero. ¿Para qué? Para tener el encuentro con Yeshua en el Macón, no en las nubes, en ese cielo que se precipita. Las bodas del Cordero, el tribunal de Yeshua, que no es para juicio. ¿Ok?
Y si dice que los muertos en Yeshua resucitarán primero, eso plantea que los demás también resucitarán, porque tiene que haber un juicio en vida. ¿Ok? Entonces sí, ellos tuvieron su primera audiencia, o viene la segunda. Hablamos entonces de un lugar no de reposo, sino de tormento, según el pensamiento tradicional, sino de tormento, gobernado por Hasatán y sus demonios, en el cual hasta él mismo pasaría la eternidad. Entonces, espérate, hay un infierno, según la construcción tradicional. Es un lugar de tormento eterno. En este momento no está vacío, porque los pentecostales viven enviando gente para allá. Los rabacúcur y se diga. ¿Okay? Entonces es un lugar donde hay demonios. Y el rey del lugar se llama Satanás. Es un lugar de tormento eterno. Y él es el rey de un lugar de tormento y una cárcel. No tiene sentido. No está para eso. No, su soberbia es demasiado grande, su vanidad, como para decir yo soy el rey de la cárcel. Ah, ni Elvis Presley, porque Elvis Presley tenía el rock de la cárcel. ¿Verdad, Flori? Se vale pensar. O sea, ¿quién quisiera ser el rey de una cárcel? Todavía uno dice, bueno, si fuera algo temporal, si fuera, ¿qué sería? Una sala de audiencia. Sí, ¿verdad? Ok, bueno, estoy esperando un juicio. Bueno, todavía. Prisión preventiva. Bueno, pongámoslo más bonito, sí, casa por cárcel, con grillete y todo. Si es transitorio, porque hay posibilidad de absolución, ok, juega. Pero no es lo que se me plantea en la escritura en relación al ángel caído. Tomó las llaves. Tomó las llaves, pero también dice que predicó. Sí, las llaves tienen que ver con la autoridad sobre la muerte. Por eso estoy diciendo, muchos ascendieron y sus familiares los veían a los seres que habían fallecido ascender. Sí, claro. Que después tenemos que hablar del concepto de salvación. ¿Qué es realmente ser salvo? Sí, para mí fue como una evidencia física. Sí, sí, claro. Es que imagínese, solo piense por un momento lo que es la envergadura de lo que sucedió ahí. ¿Dónde está el problema? Ya definimos entonces que Sheol, Hades, el lugar de los muertos, un lugar transitorio, que originalmente la palabra infierno hablaba de eso, de un lugar transitorio, pero luego, con el paso del tiempo, se dio la construcción de un lugar de tormento, de condenación y tormento eterno. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo sucede? Traducciones. Nuevamente vamos a las traducciones. En varias ocasiones se confunde en la escritura la palabra infierno con el lago de fuego. Este es un punto clave, porque el lago de fuego sí está planteado como un lugar no de tormento, sino de destrucción, de muerte. Dice entonces el Hades, la muerte, fueron lanzados al lago de fuego. El falso profeta, la bestia, la antigua, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Pero en ninguna parte dice que es un lugar de tormento eterno, sino un lago de fuego y azufre. ¿Y donde dice donde el gusano no muere?
Y el fuego nunca se apaga. ¿Eso qué es? Eso es una metáfora de la condición de una persona al ser separada de Dios. Pero en vida. Y ya voy a llegar ahí. Entonces, obvio, esto es un problema de traducciones, especialmente la Vulgata latina. Entonces repasamos un poquito de esta historia nefasta. San Jerónimo, que de San no tenía nada, para mí es Jerónimo pelado, sin faltarle el respeto a la persona. Pero Jerónimo tradujo de alrededor de 1500 copias de lo que han llamado el Nuevo Testamento, tradujo la escritura del griego y porciones en hebreo al latín. Y creó la primera Biblia en latín llamada Vulgata Latina. De la Vulgata Latina vienen un montón más. ¿Ok? Es decir, si nosotros decimos Reina Valera, Cipriano, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los creadores de esa Biblia, no tomaron copias de los manuscritos originales. Se basaron en la Vulgata Latina y con acceso al Textus Receptus y a otras fuentes. ¿Me explico? Entonces, de la Vulgata Latina viene King James, Reina Valera, Scofield, etc. Entonces usted va a encontrar lo mismo. Y como en otras ocasiones he dicho, y como muchos han señalado, las traducciones, aun cuando la traducción es complicada, tienen mano criminal. Es decir, se torcieron los textos originales o las copias de los textos originales para cambiar palabras, conceptos, ideas, para establecer una nueva y reforzar una nueva doctrina. El pasaje que yo siempre he usado, porque para mí es nefasto, Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, en Cristo Jesús. Coma, esto es, a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, cuando vos vas a los textos más antiguos, la segunda parte no existe. Y cuando vas a la historia, esa segunda parte del verso es un pensamiento gnóstico. Esto es a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Es un pensamiento gnóstico, no es un pensamiento de los apóstoles. Y por otro lado, si no hay condenación, ¿cuál es la implicación de eso? O sea, si ya no hay condenación sobre vos, si legalmente yo no puedo decir estás condenada, es porque fuiste absuelta. Los cargos que habían en tu contra fueron anulados, ya no están. Sí, el caso fue sobreseído. ¿Está bien? ¿Estoy bien? Estoy hablando ahí con mi colega. Es decir, y en este contexto no hay un espacio de apelación a la sentencia, porque la sentencia vino del Tribunal Superior. Sí, y yo uso la palabra por esto. Bueno, no, tal vez es mi parte, mi forma romántica de verlo, pero yo uso absolución porque si le preguntaran a mi papá por mis pecados, él diría cuáles. Porque dice la Escritura que él perdona y olvida. Dice, ahí no hubo pecado. O sea, obviamente ya no es la parte técnica, sino mi parte romántica, ¿verdad? Pero bueno, o sea, nadie puede venir a condenarte, porque ya no hay culpa. Tu expediente ya está en blanco. Es lo que Pablo dice. Pablo habla de la expectación del juicio. O
sea, caminar con una expectativa del juicio por la maldad que tenemos es algo propio de la naturaleza caída del ser humano. Es algo que de alguna manera viene ahí en la genética. Y vea que estamos más propensos a lo negativo que a lo positivo. Es más fácil pensar negativo que pensar positivo. Hay libros de libros para pensar positivo, pero no hay libros para pensar negativo. Ya está ahí. Entonces, aceptar que por gracia me borraron todo, que no, oiga, y que no hay infierno, no en ese sentido de condenación eterna. Espérense un momento, espere. Ahí quedó un vacío. Espere, no puede ser tan fácil. ¿Cómo? Como nos dijo una persona, de haber sabido desde antes que el infierno no existía. En ese sentido de condenación. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está? ¿Dónde voy a ir a pagar? Y esta doctrina de salvo siempre salvo, aplicaría algo así entonces. Serían felices con la parte del universalismo. Y de ahí viene. Ok. En otras ocasiones, infierno sustituye la palabra juicio. Esa es la manipulación del contexto. Yo siempre lo digo, traducir no es sencillo. Y vea que yo he servido de traductor para ustedes de Alex y de Marvin. Y no es nada sencillo. Pero es más fácil poner infierno en todas las ocasiones que ir al contexto y poner Gehenna, Hades o Sheol. Entonces mejor se pone infierno. Pero entonces, ¿cómo hace el que no tiene los estudios profundos del contexto, de idioma, etcétera? Lees infierno. ¿Y cuál es el concepto? Condenación eterna. Fuego y condenación eterna. Chao. O es usada como metáfora, también como sinónimo. Cuando dice en Hebreos 10:27, nuestro Dios es fuego consumidor. Ok. El concepto de ir al infierno eternamente y el concepto de ir al cielo por la eternidad son conceptos que no nacen en la escritura, no tienen arraigo en la tradición de nuestro pueblo ni en el Humash. Es decir, los 5 primeros libros, profetas y los libros históricos. Y en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento tampoco. La doctrina del rapto dice que nos vamos para el cielo. Entonces, como yo he dicho en otras ocasiones, ok, vamos para el cielo. ¿A qué? A vivir al cielo. Pero Zacarías 14 dice que Yeshua desciende y pone los pies sobre el monte de los olivos. Y entonces, cuando yo llegue allá, no lo voy a ver porque él está aquí abajo. Pero no tiene sentido. Y en ningún momento dice que después ascenderemos. Sí, Yeshua establece, viene la batalla de Armagedón, que para mí es la tercera guerra mundial. La nueva Jerusalén se establece sobre la tierra, viene el reinado milenial, el Olam Jabá, Yeshua reina por 1000 años, y después de eso no dice que vamos para arriba, no, estamos aquí abajo, y seguimos aquí abajo. Hay muchas culturas, sobre todo antiguas, que manejan el concepto de cielo e infierno. Entonces el concepto es pagano. O usted se condena y va para el infierno eternamente, o se salva y se va para el cielo eternamente. Entonces caminamos en la tierra entre el cielo y el infierno.
Entonces Lady Gaga agarra a aquella señora que en el público le grita que se va a ir para el infierno. Ella viene, la agarra de la cara y le da un beso en la boca y le dice, te vas a ir conmigo. Allá nos vamos a ver. ¿A dónde? En el infierno, según el concepto tradicional del lugar de tormento. El concepto, ahí está. La resurrección sí es un tema de nuestro pueblo y de la escritura, además del juicio de las naciones representado en Yom Kippur. Según las festividades bíblicas, Yom Kippur nos habla profética y escatológicamente hablando del día del juicio. ¿El juicio de quién? De las naciones. ¿Cuándo se ejecutará ese juicio? Después de que los 7 sellos sean abiertos y después de que las 7 trompetas hayan sido tocadas. A partir del primer sello empieza lo que llaman la ira del Cordero o la ira de Dios sobre las naciones. Entonces Pablo dice que nosotros seremos sacados, que no pasaremos por la ira, no por la gran tribulación, sino por la ira. Es decir, esas 6 copas. A la 6ª copa, Yeshua desciende en Yom Kippur, porque en Yom Teruach nos encontramos con Él, en las nubes, en el cielo que desciende, bodas del Cordero. Estoy ubicando, ¿ah? Ok. Y luego entonces descendemos con Yeshua. ¿De dónde? Del norte. El norte según los puntos cardinales de la escritura. Entonces sí ascendemos para después descender. Si para vos ascenso, bueno, para mí ascenso es levantarme 20 centímetros del suelo y mantenerme ahí, sería ascenso. Bueno, es levitar también, ¿verdad? No levitar que ascender. Sí. ¿Por qué? Porque eso va a ser en una dimensión que no es esta, natural. Entonces, no necesariamente es ascender, sería cruzar un portal. Y cruzar un portal no se entiende como ascenso. Podría ser un término que calza. Ok, ¿me explico? Entonces, inmediatamente, después de que boda del Cordero y tribunal de Yeshua sucedan, descendemos. O aparecemos, como quiera. Regresamos. Y viene, inmediatamente después de eso, Yeshua entra por la puerta dorada, no sin antes que se dé el terremoto, que ya la escritura lo enseña, y aquel valle donde están los muertos se abre y Yeshua pase por tierra kosher y entre por la puerta dorada a Jerusalén. Se establezca la nueva Jerusalén en la tierra, se dé la batalla de Armagedón, pero ahí se va a dar el juicio sobre las naciones. Entonces, viene la segunda resurrección, o la segunda parte de la resurrección. Ahí donde la escritura dice, y el Hades, o el Sheol, arrojó sus muertos. Y la muerte, ya voy a llegar ahí, me adelanté un poquito. Pero el tema de resurrección, sí es un tema nuestro. Sí hay resurrección. De hecho, las 2 líneas rabínicas de pensamiento tradicionales y más fuertes en el pensamiento judío tenían este debate. Shammai y Hillel, las 2 casas. Unos creían que no había resurrección, otros creían que sí había resurrección. Unos creían en la reencarnación, otros no creían en la reencarnación. La línea de Pablo, que es la línea de la casa de Hillel, creía que había resurrección, pero que no había reencarnación. Quiere decir que el pensamiento de reencarnar estaba, pero es una forma de brincarse un proceso.
Entonces, si hay reencarnación para eliminar el karma negativo, en vano murió Yeshua, porque yo solo lo puedo hacer. Me consigo un maestro ascendido que le den permiso del nirvana para que me guíe, baje del nirvana. ¿Ah? Me consigo un poco de aquella vencida y ya. Ok. Sí, en este punto, las festividades y la proyección escatológica, pues ahí sí les debo una enseñanza. Porque las tres fiestas que faltan por cumplirse deben ser entendidas en su contexto. Porque si el Eterno nos dejó las festividades como marcas proféticas en el tiempo, entonces necesitamos entender de qué hablan las festividades. Y sí, esas tres festividades marcan los eventos finales. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, literal. Entonces, ¿a dónde apunta la flecha? Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. ¿Cómo huyeron? Se abrieron para que él aparezca. Y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños. ¿A quiénes? A los muertos, que estaban de pie delante del trono. ¿Cómo? Vi también, pie delante de ellos. Y los libros fueron abiertos. Libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados con base en las cosas escritas en los libros. A ver, los libros tienen un registro, y sobre todo el libro de la vida, un registro de tus acciones. No es como aquella dijo que el Señor iba a pasar una pantalla al WhatsApp y todos los mensajes que vos pasaste por WhatsApp iban a salir ahí. No es eso. Mejor no. Entonces, todas nuestras obras están escritas ahí. De acuerdo a sus obras. Dice, y el mar entregó a los muertos que estaban en él. Job dice que las puertas del Hades están en el fondo de las aguas. El mar entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades, o Sheol, entregaron los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Aquí no dice que el infierno entregó sus muertos. No lo menciona. No en el sentido tradicional. Entonces, dígame, se abrieron los cielos. Hay un montón de gente que murió ahí delante del trono del Dios eterno. Se abren los libros para ver el recuento de las obras de cada uno y con base en esas obras, entonces, ¿verdad? Pero debería haber una mención aquí a que hay un lugar donde hay un montón que no van a necesitar juicio porque ya están condenados. No calza, ¿verdad? O sea, eso ya no requiere juicio. ¿Será? Eso obviamente, una vez más nos reafirma que no existe el infierno
como un lugar de tormento y castigo eterno. Porque si ese juicio no se ha celebrado todavía, ¿cómo me van a decir que hay gente en el infierno? Y además de eso, si el infierno es tan y tan importante en el concepto tradicional, ¿por qué no aparece ahí? ¿No les parece? No, dígame, si no le parece, me lo dice. Usted sabe que solo pierde la salvación, nada más. Ya, sí. Hay que agregarle esa. Perdón, David. Ok, en la segunda parte, yo tengo una noticia que darles de ese pasaje. Ok. ¿Dónde estaba? Entrega a los muertos que estaban ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cómo? Si la palabra infierno es una traducción de Hades o Seol, ¿cómo lanzan al Hades al lago de fuego y el infierno no? Se les olvidó. Perdón el sarcasmo, pero es que me engañaron por mucho tiempo. Va de nuevo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si la palabra infierno tiene su fundamento como concepto, se basa, parte de la palabra Hades, y la palabra Sheol, lugar de los muertos. Sí. Y el Hades es lanzado al fuego, pues al mismo fuego debería ser lanzado el infierno. Pero como el infierno es una construcción teológica y no un lugar, no aparece aquí. Salía. Pero el Hades, ahí se toma casi como un espíritu o algo así, porque la muerte también, no como un lugar porque lo están lanzando. No necesariamente. Y esa muerte, porque esa muerte está con M mayúscula. Es la traducción. Porque Sí, sí. Pero Pero eso digo que es como un espíritu, porque los dos están con mayúscula como si fuera un nombre propio de algo. no lean más allá de lo que está ahí. Hay muerte como estado, como condición. Hay muerte como lugar y hay muerte como espíritu. Sí, porque cuando Yeshua muere, le quita legalidad a la muerte. Como estado, como condición, pero también la autoridad como una entidad. Sí, claro. Entonces sí, se nos cierra. Claro. Por eso dice que cuando Él sube, al resucitar Él, le quita las llaves a la autoridad. Entonces no las tiene el Papa, las tiene Yeshua. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno. Esta es la muerte segunda. ¿Cómo? ¿Y hubo una muerte primera? Pues obvio, ¿ah? El lago de fuego. No es un tormento eterno, es muerte. Y el que no fue hallado, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. No es tormento eterno, es muerte. Punto. Cesó. Chao, pateó el balde. Dejó de respirar, de existir. Ni como Gasparín quedó. Sí. Y aquí, pero aquí ya. No es un tormento eterno, es un lago de fuego relacionado con el concepto del Gehenna. No dice, y el infierno entregó
sus muertos. Ni tampoco dice, y el infierno fue lanzado al lago de fuego. O sea, yo no concibo un juicio que viene del trono del Dios eterno, donde juzga la autoridad de la muerte y la impunidad hasta cierto punto y la arbitrariedad de la muerte sobre los seres vivos y deja el infierno vivo. O sea, para mí no tiene sentido. Porque luego el mismo Hasatán va a ser echado al lago de fuego. Entonces el infierno siguió existiendo. Así. Se fue Satán, se fue todo, ya no quedó nadie ahí. Exactamente. El man dijo, yo jalo de aquí. Voy a ver ustedes qué hacen con eso. Obviamente, como no es un lugar, es una construcción ideológica, teológica y por ende doctrinal, se convirtió en un dogma. Y dogma es engaño. ¿Necesitan café? No, todavía no. El Gehenna. Ahora, vea qué interesante. O se le va a aclarar más o se le va a complicar. Porque este es el otro concepto. Tranquilo, si alguien quiere las... Eso hay que estudiarlo. No, si alguien quiere las presentaciones, yo se las doy. Me extraña. El concepto de infierno recoge la idea del Gehenna, el lago de fuego y el Sheol. Gehenna, del griego Gena, en hebreo Gai ben Hinnom o Valle de Hinnom. El nombre derivó de un valle cercano a Jerusalén, la cañada o barranco de Hinnom, identificada metafóricamente con la entrada al mundo del castigo en la vida futura. Metafóricamente. Gehenna también aparece en el Nuevo Testamento y las primeras escrituras cristianas como el lugar en donde el mal será destruido. Presta también su nombre al valle del Islam, el Yahanam. En las escrituras rabínicas y en las cristianas, el Gehenna, como destino de los pecadores, es diferente al Sheol. Entonces ya estamos hablando no de un lugar, un salón de espera, sino un lugar donde se ejecuta un juicio. El valle estaba fuera de las murallas sur de la antigua Jerusalén y se extiende desde el pie del monte Sión hasta el valle del Cedrón al este. La palabra Gehenna, Gehenna Yahanam, también aparece en el libro del musulmán del Corán como lugar de tormento para los pecadores, el equivalente islámico del infierno cristiano. ¿Se da cuenta? Cómo los primos le torcieron a la cosa. No se describe como el infierno, sino como un valle real situado en Jerusalén, y ahí están los pasajes. Pero aunque en unas versiones aparece transliterado como Gehenna, en otras se traduce por infierno. Después del año 638, antes de la era común, el valle de Hinnom se convirtió en el lugar utilizado para incinerar los desperdicios de Jerusalén. Ok. Jerusalén antigua tenía 12 puertas, pero había una 13ª puerta. ¿Ok? Y por ahí salió un loco diciendo que entonces habían 13 constelaciones, porque si habían 12 constelaciones y una por cada puerta, y habían 13 puertas, tenía... Mentira. Esa puerta no está dentro de las 12 puertas. Nehemías no reconstruyó 13 puertas, reconstruyó 12. Esa 13ª puerta se llamaba la puerta del estiércolero. Era la puerta que daba al basurero, al Gehenna. Así se llamaba ese lugar. En ese lugar estuvo el altar a Moloc, que en tiempos antiguos se sacrificaban niños a este dios. Este dios
tenía las manos así y las manos eran de bronce y se le metía leña acá y se encendía un fuego, entonces las manos estaban rojas, era el hierro al rojo vivo. Y los niños a la hora de sacrificarlos se ponían en las manos de Moloch. Dice la historia que los sacerdotes, porque el pueblo hebreo se contaminó, el pueblo judío se contaminó con este culto, entonces para que los padres no oyeran los gritos aterradores de sus hijos, sonaban unos tambores para que no los oyeran. Excavaciones que se hicieron hace unos años atrás, en ese lugar encontraron más de 2000 esqueletos de niños menores de 2 años. Qué curioso. Que eran entregados, que eran sacrificados. Espérate un momento, si eran menores de 2 años, entonces eso quiere decir que cuando Faraón y cuando Herodes mandaron a matar niños menores de 2 años, era para ofrecer un culto a Moloch. ¿Usted sabe lo que hubiera sido entregar a Moisés a Moloch? O Yeshua a Moloch. Ok, entonces la gente sacaba la basura por ahí y la tiraba. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Prendían un fuego y la basura se iba acumulando y se iba consumiendo con ese fuego abajo. Conforme el fuego iba consumiendo, la basura iba bajando, ¿verdad? Eso es el concepto de crematorio. ¿Se acuerdan? Bueno, los que somos versión... No. Versión viejita. Modelo 60, modelo 70, modelo 50. Pero sí, ok. Entonces, la idea del Gehenna es usada como el lugar de juicio. Porque muchos dicen es que el Gehenna lo que habla es del fuego eterno que no se consume. Y si bien es cierto, en el crematorio así sucedía, pero la basura no era la misma. Es decir, no estamos hablando de basura que se le tira y la misma basura pasa quemándose eternamente. ¿Ven la idea? Sí, sí. Esa nueva basura que caía. Nueva basura, toda la basura se quemaba ahí. Entonces el concepto de Gehenna no es fuego eterno, sino se relaciona con el lago de fuego. ¿Por qué? Porque es el lugar de destrucción. Un fuego constante. Entonces, si usted tira la caja de leche ahí, se le consume. Ya, se acabó la caja de leche. Que llegue otra es otra cosa. La puerta del sudeste de Jerusalén, abierta hacia el valle, vino a ser conocida como Valle del Hijo de Hinnom. El libro de Jeremías habla de los residentes israelitas que adoraban a Moloch, presagiando la destrucción de Jerusalén, Jeremías 32-35. En épocas antiguas, los cananeos sacrificaban a niños al dios Moloch, quemándolos vivos, una práctica que fue proscrita por la ley de Josías. Cuando la práctica desapareció, se convirtió en el vertedero de la ciudad donde se incineraba la basura y también los cadáveres de animales o los de algunos criminales. Entonces, ¿cómo fue, Pau? Nos quitaron la basura. El basurero y el fuego hacen la metáfora para indicar que la basura, los obedientes, arde de día y de noche. Es decir, un juicio. En Mateo 23:33, Yeshua dice: vosotros, serpientes y generación de víboras, ¿cómo podéis escapar del castigo del Gehenna? Pero cuando me ponen infierno, en lugar de Gehenna, me cambian la idea. ¿Cómo pueden escapar del castigo eterno o del fuego eterno, según el concepto y esa construcción teológica de infierno? Pero cuando usa Gehenna, hay una relación directa al lago de fuego y a la destrucción. ¡Pum! Muerte, destrucción, desapareció. Chao.
Les dejo una pregunta, una más. ¿Qué nivel de maldad se requiere para que un Dios de amor haga esto? ¿Y qué nivel de maldad debe haber para que la redención no aplique? Eso a mí me produce dos cosas. Una alegría, una satisfacción y también como un sentimiento de revancha. ¿Por qué? Porque yo ubico ahí a Hasatán, a sus ángeles, la maldad, ¿sí? La maldad irreversible, irreflexiva, la maldad en esencia. Pero entonces yo digo, ¿y el ser humano? Hitler del caso. Yo no lo ubico aquí. No, no me meta Hitler, porque me va a sacar a mí algo que no quiero que se me salga. Esto, pero yo digo, la religión también nos dijo que había que cumplir estos y estos requisitos para ser salvo, pero ¿serán los mismos requisitos de Dios? Y yo entiendo, y aquí no hay negociación. Yeshua es la puerta. Pero ¿quién dijo que esas puertas solo estaban en la iglesia evangélica? O en la iglesia X. Dios se le revela a Darwin, por ejemplo. ¿Y quién me asegura a mí que esa puerta no se le ha revelado al Dalai Lama? Sí, en el renglón de la especulación, pero ¿quién me asegura que no? Entonces me parece tan interesante que los mayas hablan de un ser con facciones y una tez, ¿verdad?, similares a la gente allá de Medio Oriente, que vino y les habló del Dios, de la tierra, etcétera. Usted dice, pues es Yeshua. No, jamás no puede ser. ¿Por qué no? Dios no negocia con el pecado, pero dice que ama al pecador. O sea, yo no tengo problema en pensar que dentro del catolicismo hay gente que conoce a Yeshua, que dentro del Islam hay gente que conoce a Yeshua, que dentro del judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo hay gente que conoce. Pero entonces esta doctrina vino y hizo así. Y la cerraron tanto que ni ellos mismos son salvos, según sus propios conceptos. Se acostumbraron al olor de chasparreado porque ellos están quemando y no se han dado cuenta. Digo, dentro de los conceptos de ellos. El concepto de Gehenna como un lugar donde se consumen en fuego los que guardaron Torah y no creyeron en Yeshua es tomado por el cristianismo romano para crear el infierno y un medio para mantener a los creyentes alineados a ellos, su control y sus dogmas. Manipulación con la culpa y la condenación eterna. El infierno se convirtió en una doctrina y luego en un dogma. Engaño. Posteriormente se enseñó como una construcción teológica. Entonces Dios dijo, y calle.
hecho los negocios, los mandaban. Y la teología dijo, de aquí para allá es herejía. Es teología. Y vean dónde estoy diciendo eso. ¿Cuál teología? ¿La que inventó quién? Los helenistas. En las escuelas griegas de pensamiento. Porque ahí es donde nace la teología. Que hoy ha marcado las pautas del pueblo del Dios eterno. Espérate un momento. Llegó la hora de derribar esto para que nos quede la palabra pura. Yo dejé de leer comentarios bíblicos, porque es la opinión de otro, la interpretación de otro. Entonces mejor armo el equipo, los monto en la nube, nos vamos para Jiménez, y en ese desayuno o en esa noche la nube es un carro, sí. Cuando vamos a Puerto Jiménez, vamos un equipo allá. Una más y hacemos un break. El Gehenna en el Islam es como una referencia. Según el Corán, solo Dios sabe quién irá al Jahannam, o sea, en árabe, el paraíso. ¿Ok? El Jannah. Los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles a su religión serán castigados en el Jahannam, un lago de fuego sobre el que pasa el puente que todas las almas deben cruzar para entrar en el Jannah. Jannah sería el cielo. Los pecadores caen del puente, pero pueden ser perdonados por Dios, aunque los que cumplieron los preceptos, los que no cumplieron los preceptos, o solo fingieron creer en Alá, permanecerán en el Jahannam después del Quinyaná, es decir, el juicio final. El Abadón, lugar de destrucción o perdición, es un sinónimo de Sheol. De hecho, en muchos pasajes se usan ambas palabras para reforzar el concepto de muerte, destrucción o perdición. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Job 26:6. El proverbista escribe, el Sheol y el Abadón están delante del Eterno. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? En el pacto renovado aparece una vez cuando Juan menciona al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en el griego, Apolión. Entonces, el Abadón, al igual que Hades, es un ángel caído, pero también es un lugar. La palabra parece contrastar con Seol en el aspecto condenatorio de juicio por la maldad. Job 31:12.